discípulos de la segunda milla le puse. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos aquí son discípulos de la segunda milla? Jesús dijo, ¿mandé? Jesús dijo, si te piden ir una milla, ve dos. Vamos a leerlo. Está en Mateo 5:36 en adelante. Mateo 5:36 al 46. Okay, Mateo 5:36 en adelante. Dice, no juzguen ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello, basta con decir claramente sí o no, pues lo que es aparte de esto es malo. Dice, ustedes han oído que se les dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, y si alguien te manda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también su capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos, y a cualquiera que te pida algo dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestar. Pues fíjense qué interesante, dice, si te piden llevar una milla, ve dos. Resulta que, vamos a ver por qué Jesús dijo eso. ¿Qué es eso de llevar una milla? En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, resulta que estaban dominados por los romanos. Entonces, cualquier ciudadano que no fuera romano tenía la obligación de acompañar a algunos romanos, y él le decía, acompáñame porque traigo una carga, la tenía que cargar el otro, y estaba obligado a ir una milla. Por eso Jesús dice, si te obligan una milla, de dos. O sea, lo que está diciendo es, ve más allá. Por eso le puse ahora discípulos de la segunda milla, que es ir o hacer más allá de lo que se nos pide. Jesús dijo, cuando hayas hecho lo que debiste de haber hecho, di, siervo inútil soy, porque hice lo que debí de haber hecho. ¿Por qué? Porque siempre nos pide ir un paso más, ir más allá, dar la segunda milla, no nada más lo que estás obligado a hacer. Por ejemplo, cuando Jesús toca la parte del diezmo, critica a los fariseos. ¿Por qué? Porque diezman, dice, ustedes diezman de la menta y del comino. O sea, si recibiste, no sé, 110 pesos, ellos diezmaban 11 pesos. O sea, 11 pesos, ni un peso más, ni un centavo más, ni un centavo menos. Nunca iban más allá. Y Dios siempre nos pide dar la segunda milla. Cuando das la segunda milla, ves cosas. ¿Me pueden cambiar el micrófono? Este como que se está oyendo medio gacho. Ves cosas que otros no ven, y por lo tanto vas a llegar a hacer cosas que otros no hacen, ¿sí? Vas a crecer. Ok, vamos a leer Mateo capítulo 5, versos del 1 al 3. Mateo 5, del 1 al 3. Dice, al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado a qué se refiere cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu? ¿A qué se refiere cuando dice pobres de espíritu? A mí me llamó la atención y busqué la palabra griega que está usando acá, y es la palabra toso con P al principio, y significa mendigo, pordiosero, pobre. Dice, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, aunque también usado en sentido calificativo relativo, en tanto que solo circunstancias adversas
en privado. Entonces, fíjate lo que dice, también en sentido calificativo o relativo. ¿Qué significa esto? Que a veces no está hablando literalmente. Ahora, ¿cuál es la característica de un pobre o de un mendigo? La necesidad. Entonces dice, bienaventurados aquellos que tienen necesidad, porque ellos van a ser saciados. De ellos es el reino de los cielos. Entonces lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra necesidad de Él. ¿Sí? Porque ahorita poca gente reconoce la necesidad de Dios. Por ejemplo, tú hablas con una persona que ha, entre comillas, tenido logros y dice, todo esto lo he logrado con el sudor de mi frente. Y Pablo dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te vanaglorias como si no lo hubieras recibido? Entonces, lo que está diciendo es, todo lo que tenemos, pues, ha sido dado por Dios. De hecho, dice la Biblia que Dios nos da a cada uno conforme a ¿qué? A tu capacidad. Y se va a oír gacho para los que tienen poco, pero si tienes poco es porque es la capacidad que tienes ahorita. Pero también dice que el que es fiel en lo poco, entonces en la medida que demuestras tu fidelidad y tu trabajo con lo poco que Dios te ha dado, Dios te va a dar más. Cuando Dios hace cuentas, se acuerdan que a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, y dice que a cada uno le da conforme a su capacidad. El que tenía la capacidad de 5 trabajó con esa capacidad y la pudo aumentar, y al final Dios le dio más. ¿Sí me explico? Entonces es lo que se trata siempre, de ir a más, de ir a más, de ir a más. Por ejemplo, los que venimos a Cristo y estamos en Cristo, porque una cosa es, ¿se acuerdan? Acabamos de predicar eso, una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Entonces cuando estás en Cristo, o sea, dice la Biblia que perseveremos en la palabra, ¿sí? Que estemos constantes. Entonces la persona que está constante en la palabra, dice, Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Entonces la palabra está trabajando en nuestras vidas. Entre más contacto tienes con Dios y con la palabra, pues más mejoras notables se van a dar en tu vida. Entonces cuando llegamos a Cristo y nos pegamos a Cristo, entramos a ese proceso de cambio y de mejora. ¿Sí me explico? Y todos estamos en ese cambio de mejora. Cuando nos apartamos de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos cambios de mejora? No nada más se detienen, sino que retrocedemos. Porque nadie se queda igual que como... Si tú dices, bueno, yo ya no voy a ir, no vas a permanecer como estás, vas a ir a menos. En lugar de ir a más, vas a menos. La mayor parte del tiempo utilizado por Jesús en la enseñanza lo dedica a sus discípulos. ¿Se acuerdan que de repente Jesús daba alguna parábola? Y cuando llegaban, después de haber predicado Jesús y llegaban aparte, los discípulos le decían, a ver, ¿qué quisiste decir allá? ¿Y qué decía Jesús? A ustedes les es dado conocer los misterios del reino. A los otros no. ¿Para qué? Viendo no vea y oyendo no oiga. Dice, pero ustedes sí. Entonces, Jesús dedicó más tiempo, ¿sí?, en la enseñanza con los discípulos. Sí, enseñaba a todo el mundo, pero tenía una mayor parte de tiempo dedicada a sus discípulos. ¿Por qué? Porque cada maestro o cada discipulador va a reproducir lo que es él. Entonces lo que quería hacer Jesús es reproducirse a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que quiere Jesús, reproducirse a sí mismo. Entonces cuando tú enseñes a alguien, no nada más te va a aprender las cosas buenas, también te va a aprender las mañas.
Sí, es cierto, porque también enseña, o sea, no nos enseñas lo bueno, enseñas lo malo. Les decía yo el domingo la frase esta de John Maxwell: por más que se le enseñe al niño, siempre se empeñará en portarse como sus padres. Si tú le dices a tu hijo, no fumes, si estás tú con el cigarro, ¿qué va a terminar haciendo el niño? Va a terminar fumando. Tú le digas, no hagas esto, pero te ve a hacerlo, es lo que va a terminar haciendo, el ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros vamos a reproducir gente de acuerdo a nosotros. Platicábamos en discipulado. Si tú oyes hablar de la palabra de la gente de aquí y la pones a platicar con gente de otras iglesias, vas a notar una diferencia. Ellos van a dar sus pláticas van a ser de acuerdo a lo que han aprendido, de acuerdo a su doctrina, y tú vas a dar lo que has recibido de acuerdo a la doctrina que has recibido, y vas a ver que hay diferencia. Y claro que hay diferencia. Es más, ¿a poco no lo han notado que de repente llega alguien y de repente se sale un poco de la doctrina que tenemos? ¿Lo notan o no lo notan? ¿Sí? Es algo que brinca luego. De hecho, me acuerdo que nos decía mi pastor, ¿sabes cómo enseñaban antes? Digo, ahorita ya hay las tecnología para detectar billetes falsos, pero antes de que saliera la tecnología, ¿sabes cómo enseñaban a las cajeras de los bancos a detectar los billetes falsos? Los ponían a contar billetes buenos, a contar. Entonces, el tacto se familiariza con el tipo de papel. Entonces ellos, en cuanto recibían un papel o un billete con un papel diferente, lo notaban. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy joyero. Y yo, digo, ya hace mucho que no tengo contacto con el oro, pero cuando estábamos trabajando oro, te podía distinguir una pieza por el color, si era de 14, si era de 18 o si era de 10, porque te dan un tono diferente. A lo mejor una gente que no sabe, pues tiene que echarle el acidito para saber de qué quilataje es. Nosotros ya trabajamos tanto el oro, que con la pura vista podíamos distinguir el quilataje del oro por el color. ¿Sí? Ok. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice 1:10, se me hace que me equivoqué aquí vamos a leer, sí, voy a leer un poquito antes para ver el contexto en sí. Dice: partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe que la fe de ustedes, o que la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablaban de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirles y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Pero fíjense lo que dice, verso 9. Al contrario, ellos mismos hablaban de nuestra llegada a ustedes. ¿Se fijan? Ellos mismos, dice Pablo, ya no había necesidad de que nadie dijera nada. La misma gente, los discípulos de Pablo, fueron tal y como Pablo fue. Pablo predicaba, y de la manera que predicaban sus discípulos. Ahora imagínate qué interesante, la Biblia no lo registra, pero Pablo dice que, y está hablando en plural, dice, ni nuestra predicación, ni nuestra enseñanza fue con palabras de vana sabiduría, sino con demostraciones de poder. Y está hablando en plural. Entonces yo creo que así como Pablo ponía las manos a los enfermos y los enfermos sanaban, lo hacía Timoteo, lo hacía Lucas y lo hacía la gente que estaba con él, porque eso es lo que lo veían hacer. Porque la gente va a hacer
No tanto lo que tú les digas que hagan, sino lo que te vean a ti hacer. Porque se queda más grabado en el ser de la gente lo que ve hacer que lo que oye. ¿Cuántas veces oímos, como dice el dicho, como oír llover? Sí, a lo mejor estás aquí, pero estás pensando en la Carolina de Ambrosio y estás oyendo las palabras, pero no tienen... Si te pregunto a la salida de qué prediqué, a lo mejor no me vas a saber decir. Pero lo que veas, eso impacta. Eso, como decía, creo que era Rafa, te queda la impronta. Ya ves que le gustaba usar esas palabras, te queda ese sello. ¿Sí? En griego es el tupos. Cada que conoces a una persona y cada que ministras a una persona, estás dejando un sello en esa persona. ¿Sí? Te estás reproduciendo en él. No sé si vieron alguno, digo ahorita que hay un chorro de videos en las redes sociales, me tocó ver un video de un experimento que alguien hizo. Estaban como en un consultorio y habían puesto un foquito rojo arriba del consultorio y una especie de timbre. No sé si alguien lo vio. Entonces, de repente sonaba el timbre y prendía el foquito y alguien se paraba y los demás se le quedaban viendo. Pero al rato todos empezaron a hacer lo mismo. Y de repente llegaba uno nuevo que no sabía nada y sonaba el timbre, prendía el foquito, todos se paraban y el otro, pues como todos se paraban, él también se paraba. O como el ejemplo del cuaderno, que está la maestra, este cuaderno, ¿de qué color era? Era verde, ¿no? Les voy a decir que es rojo. Y cuando llegue alguien, de los que llega tarde, les voy a preguntar y me van a decir que es rojo y el cuaderno era verde. Entonces llega alguien tarde y saca la maestra el cuaderno y le dice, a ver, fulanita, ¿de qué color es el cuaderno? Rojo. Y el otro se queda aquí, a ver, perenganita, ¿de qué color es el cuaderno? Rojo. Y le pregunta el que llegó tarde y saca el cuaderno verde y le dice, ¿de qué color es el cuaderno? Rojo, dice el otro, y todos se mueren de la risa y el otro no sabe ni por qué, porque nada más está repitiendo lo que los otros hicieron. Y a veces repetimos las cosas sin conocimiento de causa. Lo hacemos porque otros los hacen, no por alguna razón lógica de hacerlo. Ok. En Juan capítulo 12, del 1 al 4, vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena de honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y lo derramó, dice, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. O sea, en otra versión dice el valor del perfume. ¿Cuánto valía el perfume? 1 año de salario. Esta mujer obviamente no era de la clase alta. Si hubiera sido de la clase alta no estaría trabajando donde estaba trabajando. ¿Sí? La mujer era prostituta. Y yo creo que para eso usaba el perfume, para su trabajo. Valía 1 año, le costó a esa mujer 1 año de salario. Cuando llegó Jesús, lo único que hizo es romper el frasco y derramar lo más precioso que tenía. ¿Podríamos llamar eso la segunda milla? ¿Sí? Como la viuda cuando Jesús está compartiendo en el templo y llega el rico con entregar sus diezmos y llega tocando trompetas y anunciando su llegada y con los costales de dinero para echarlos en el alfolí, y llega la viuda y echa sus 2 moneditas y Jesús dice, esta ha dado más que todos,
¿Por qué? Dio de su sustento. ¿Qué significa la palabra sustento? Lo que tenía para comer lo dio todo. Eso es dar la segunda milla, eso es ir más allá, eso es entregarte. Hay una parte, no sé si, ¿10? En Corintios, ¿se acuerdan cuando habla de la iglesia de Macedonia? Pablo dice, se dieron primeramente a Dios y luego a nosotros. Dice, rogándonos que los dejáramos participar en la ofrenda de los santos. O sea, rogándole a Pablo, nosotros también queremos cooperar. Pablo decía, pues ustedes son bien pobres, no le hace, queremos cooperar con ustedes. Pero la clave está en lo que dice al principio, se dieron primeramente a Dios y luego a nosotros. No te puedes dar a los demás si no te has dado primeramente a Dios. Estaba yendo un predicador, dice, me da risa a veces escuchar a la gente que dice, yo mi vida daré por Cristo. Y no quieren oír, dice, las predicaciones del pastor vía, no sé, Facebook o Zoom, o como las de los que cerraron las iglesias, dice, y quieren dar su vida por Cristo. O sea, a veces sí decimos, pero no se ve. Mejor no digas y que tus hechos lo anuncien, que tus hechos lo griten, ¿no? Lucas 9:57. Lucas 9:57. Dice, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que tú vayas. Jesús contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Jesús le dijo a otro, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Está hablando de dos personas. La primera persona le dice, Señor, yo voy contigo donde tú quieras que vaya. Y Jesús le dice, no tengo ni dónde poner la cabeza. O sea, si esperas recibir algo físicamente, aquí no lo vas a recibir. Esto es interesante. El primero le dice, quiero ir, y Jesús le dice, pues piénsatela. Al segundo le dice Jesús, ven y sígueme. Y el otro le dije, bueno, pues sí voy, pero dame chance de ir a enterrar a mi padre. Estamos hablando de la segunda milla, de ir más allá por amor a Dios. Dice, hay un capítulo, creo que es Ageo, que dice que aunque la higuera no dé frutos, ¿mandé? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, dice, con todo, yo me gozaré en el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Haya o no haya, estoy contigo, Señor. O sea, mi motivación no es económica, mi motivación eres tú. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo por la motivación correcta, por amor a Él? ¿Y cuántos llegamos esperando recibir de Él algo? Yo digo que muchos tienen por recibir algo, o sea, por esperar algo, pero no precisamente es algo económico, es algo que no se puede comprar. La restauración es que no se puede comprar. Amén. Lo interesante es que cuando le conozcas, por eso dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Entonces, cuando lo que Dios quiere es que le conozcas, porque cuando tú conoces a Dios, entonces tu motivación va a ser Él. Ya no vas a tener motivaciones ocultas. Sí, tú sabes que Dios bendice, pero no lo buscas por eso. Lo buscas ahora, o eso quiero creer, lo buscamos ahora por quién es y no por lo que nos pueda dar. ¿Ven? 1 Corintios 11:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sí. Perfecto. Dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Que es lo mismo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de ustedes son una persona aquí y otra allá afuera? Ahí se las dejo de tarea. Termino con esto. Filemón, capítulo 21. Estamos hablando de la segunda milla. Filemón 21 dice, es un solo capítulo, versículo 21. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones les seré concedido. Pero fíjate lo que dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te pido. ¿Cuántos dicen, ese soy yo? Me está describiendo a mí. Bueno, ahí se les dejo de tarea. Pero sí, sería bueno que oigamos, analicemos lo que estamos oyendo y ponerlo por práctica. El bendecido es el hacedor, no nada más el que oye. El que nada más oye y no pone por obra, nada más perdió su tiempo. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Gracias.